Ahí está grabando. Bien, Altero. ¿Alguno más? ¿Alguno más quiere que le permita grabar? Ahora que ya sé, ahora que ya sé cómo es. Bueno, yo voy a trabajar acá en el pizarrón, así que ustedes me ven a mí, ¿no es cierto? Me pueden... Y hoy vamos a ver los teoremas de incrementos finitos, o de la parte del cálculo diferencial. ¿Está? Para estos problemas, para estos teoremas, ¿qué tienen que saber ustedes previo? Se los voy a enumerar. Definiciones correctas de máximos y mínimos absolutos de una función. ¿Sí? ¿Todos saben qué es un máximo y qué es un mínimo absoluto de una función? Definición de máximo y mínimo relativos. Diferenciarlos a unos de los otros, de los máximos absolutos, de los máximos y mínimos, ¿no es cierto? Extremos relativos. ¿Todos saben la diferencia? Espero un sí, Sí, por lo profe. menos. Bien. Sí, profe. Condición necesaria pero no suficiente para la existencia de extremos relativos en una función derivable, por supuesto. ¿Cuál es esa condición? Que la derivada primera de la función sea igual a 0. Condición necesaria pero no suficiente para la existencia de los extremos relativos. Definición de puntos críticos. Cuando x sub 0 es un punto crítico. A grandes rasgos le digo, si x sub 0 es interior a un intervalo AB y su primera derivada en ese punto es 0, es un punto crítico. Si x sub 0 es interior al intervalo abierto AB y f de x no es derivable en ese punto. Y si x sub 0 es uno de los extremos del intervalo que están considerando. Son los tres casos en que se define un punto crítico en un intervalo, ¿no es cierto? En un intervalo cerrado. ¿Qué otra cosa más tienen que saber antes de empezar a estudiar los teoremas? Los teoremas de Weyer-Stras para las funciones continuas. ¿Se acuerdan de los teoremas de Weyer-Stras? Eran dos. Uno decía que si la función era continua en un intervalo cerrado, esa función está acotada dentro de ese intervalo. Cuando hablamos de cotas de la función, recuerden que f de x se mide sobre el eje de las ordenadas y entonces las cotas de la función siempre se van a encontrar sobre el eje de las y, de las ordenadas, el eje de las f de x. Eso quiero que lo tengan en claro. O sea que la cota superior o la cota inferior de la función en un intervalo va a estar sobre el eje de las ordenadas, de los ejes de f de x. Sobre el eje de las abscisas, que es sobre el eje de las x, del dominio de la función, están las cotas de los intervalos del dominio de la función, por supuesto. ¿Está? Y el segundo teorema de Weyer-Stras, el primero decía que si una función era continua, era acotada, o sea que va a tener una cota superior, un punto máximo de la función, y una cota inferior, el punto mínimo de la función. Que el segundo teorema dice que siempre que una función sea continua en un intervalo cerrado, va a haber siempre un máximo y un mínimo absolutos en ese intervalo, máximos y mínimos de la función, que por supuesto
si estamos hablando de los valores más altos y de los valores más bajos, el máximo absoluto de la función en un intervalo va a ser coincidente con la cota superior de la función, y el mínimo absoluto de la función en ese intervalo va a coincidir con la cota inferior de la función. Eso creo que debe estar claro. Y entonces pasamos ahora a los teoremas. Los distintos teoremas que vamos a ver, que son todos, se basan en la propiedad de las curvas regulares. ¿Qué es una curva regular? Aquella que admite derivada o tangente, una recta tangente, en todos los puntos donde se desarrolla. Por ejemplo, esto es una curva regular. Si la ponemos en un par de ejes coordenados, Y y X, este punto va a ser A, F de A, y este punto va a ser B, F de B. Si nosotros vemos esta curva, que la podemos llamar el gráfico de F de X, esta es una curva regular. ¿Por qué? Porque puedo trazar una recta tangente en todos los puntos donde se desarrolla esa curva. Va a tener una tangente. Y si tiene una tangente, tiene una derivada. Quiere decir que son curvas o funciones derivables en todo su recorrido. ¿Qué propiedad tienen estas curvas regulares? Que si yo trazo la recta que une los puntos extremos de la curva, entonces esta va a ser una recta secante, por supuesto, porque corta los dos puntos de la curva. Siempre va a existir por lo menos un punto en estas curvas regulares donde la recta tangente en un punto interior va a ser paralela a la recta que pasa, que corta los puntos extremos, o que une los puntos extremos de la curva regular en ese intervalo AB. ¿Se ve el gráfico? ¿Se entiende en qué se basan los teoremas? En esta condición. Si yo trazo la secante que une a F de A con BF de B, siempre voy a tener por lo menos un punto interior al intervalo donde la recta tangente a la función o a la curva en ese punto va a ser paralela a la recta que une los puntos extremos del intervalo. ¿Está claro eso? En eso se basan los siguientes tres teoremas. Rolle, que es el primero, Lagrange, que es la generalización, y Cauchy. ¿Estamos? Entonces, comenzamos con el teorema de Rolle. Chicos, esto que yo voy a dar hoy, lo voy a dar muy resumidamente y muy rápido. Aconsejo que se fijen en los videos que tienen en el aula Moodle. Están todos los videos de todos los teoremas desarrollados por los profesores, así como lo estoy haciendo yo, algunos. Otros profesores han hecho los videos de cada uno de los teoremas. No se queden con lo que les voy a dar yo acá, porque esto va a ser, es una clase de consulta, es una clase donde les tiro las pautas para que ustedes sepan cómo estudiar, digamos. ¿Estamos? Está claro eso, ¿verdad?
Y también en el aula están los apuntes impresos, o sea, el PDF del desarrollo teórico de la materia, donde también están desarrollados los teoremas y toda la teoría que vamos dando de a poco. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo con eso? No se queden con lo que yo voy a dar, porque yo me voy a tragar un montón de cosas que ustedes después en el examen, en la siguiente evaluación que va a ser de teoría, que creo que es a fines de noviembre, entran todos los teoremas, entran los criterios de máximos y mínimos, entra toda la parte de integral definida, que ya se lo dije hoy a un compañero, es fundamental para aprobar ese parcial. El alumno que no sabe integral definida o el tema que les toca de integral definida no va a aprobar el próximo parcial teórico, que entra toda la parte hasta terminar la teoría. ¿Estamos? Quiero que eso quede bien claro. Ay, ¿qué están diciendo? Ah, bueno, sí, profe, no me era. Vi que había escrito algo en el chat. Bien. Bueno, entonces ahora vamos directamente entonces al teorema de Rolle. ¿Qué es lo que queremos en un teorema? Que definan el enunciado del teorema. De acá en más, que son todos teoremas y demás, enunciado. Si quieren de separar hipótesis, tesis y demostración, lo separan. Sería conveniente. Pero en el enunciado está la hipótesis, está el enunciado, sí, está la hipótesis, está la tesis. Lo que quedaría es la demostración. ¿Qué es lo que dice el teorema de Rolle? El teorema de Rolle habla de una función f de x, continua en el intervalo cerrado AB. Primera condición. Que f de x sea continua en el intervalo cerrado AB. Y que f de x tenga derivada finita, o sea que sea derivable en el intervalo abierto AB. Aparte de estas dos condiciones, que sea continua y que sea derivable en el intervalo abierto, quiere decir que no me importa que suceda en los extremos del intervalo. ¿Está? Que sea derivable dentro del intervalo cerrado AB. Además pide que f de A sea igual a f de B. O sea, que los extremos del intervalo sean iguales, condición de Rolle. O sea que una función de Rolle, que cumple con las condiciones de Rolle, tiene que ser continua en el intervalo cerrado, derivable en el intervalo abierto a B, y además f de A tiene que ser igual a f de B. Si esto sucede con f de x, entonces, dice Rolle, existe por lo menos un punto C o epsilon, o como quieran llamarlo a ese punto, interior al intervalo AB, C pertenece al intervalo abierto, o sea que está dentro del intervalo cerrado. Por eso se pone así, C pertenece al intervalo abierto AB, tal que, o donde, ¿sí? F' de C va a ser igual a 0.
Esto es lo que dice Rolle en su enunciado. Entonces, si la función es continua y la función es derivable y f de A es igual a f de B, entonces va a existir por lo menos un punto interior al intervalo donde la derivada de la función en ese punto va a ser igual a 0. Entonces, ahora viene la demostración. ¿Puedo borrar? Entonces, demostración. La demostración dice lo siguiente. Como f de x es continua en el intervalo cerrado AB, por el segundo teorema de Weierstrass, existe un máximo y un mínimo absolutos. Esto no está en el apunte, chicos. Absolutos. En Weierstrass dice que siempre va a existir un máximo y un mínimo absolutos en ese intervalo cerrado AB. ¿Está? Entonces, por existir un máximo y un mínimo absolutos, nosotros podemos determinar distintos casos para la demostración de Rolle. Y el primer caso es cuando el máximo absoluto es igual al mínimo absoluto, ¿sí? Y si el máximo absoluto es igual al mínimo absoluto, y también están f de A y f de B, también tienen que ser iguales a f de A e igual a f de B. Porque esto lo piden por hipótesis, ¿no es cierto? Rolle dice, tiene que ser f de A igual a f de B. Entonces, si nosotros hacemos un gráfico de esta función, donde el máximo es igual al mínimo, es igual a f de A, es igual a f de B, nuestra función es una constante entre A y B. Y en este valor, es máximo igual al mínimo igual a f de A e igual a f de B. ¿Está? Entonces, esta es la función f de x, donde todos los valores son iguales y por lo tanto f de x es una constante. Es igual a una constante k, ¿sí? Y si f de x es una constante, ¿cómo es su derivada? A ustedes les pregunto. Igual a 0. Igual a 0. Entonces, como f de x es igual a k, esto implica que la derivada de x va a ser igual a 0 para todo x que pertenezca. Nosotros pedimos al intervalo abierto, en el intervalo abierto AB. Y no va a haber un solo punto, va a haber infinitos puntos donde la derivada primera de la función, incluso en el punto C, que puede estar por acá, es igual a 0. O sea, va a ser igual a 0 en todos los puntos del intervalo, con lo que queda demostrado teorema de Rolle. Pónganle el moño, acá terminó. Ya el primer caso está. Encontré los puntos donde la primera derivada es 0 y son infinitos.
para todo X que pertenece a B. Roll pedía por lo menos 1. Acá encontré infinitos. ¿Está? Seguimos con los otros casos. Segundo caso que vendría a ser. Si M ahora es distinto del mínimo. Si el máximo es distinto del mínimo. Entonces, aquí voy a tener otros 3 casos. Dentro de esta posibilidad donde M es distinto de M, recuerden que también aparece f de A y que aparecen f de B, que es igual a f de A. Entonces, el caso A de M distinto de M, voy a considerar que el máximo, no sé si está en el mismo orden que los teoremas, que el máximo va a ser igual a f de A e igual a f de B. Recuerden que estos son absolutos. ¿Estamos? ¿Cómo grafico esto? Un extremo y el otro extremo. Este valor va a ser f de A, este valor va a ser f de B. F de A igual a f de B. ¿Cuál es el punto más alto de la función? Este. Entonces, esto va a ser igual al máximo absoluto. ¿Se entiende? Cuando grafican, ustedes vayan pensando lo que están graficando, por favor. Y por acá abajo, en el punto C, ya lo voy a llamar, va a estar f de C, que va a ser igual a ¿quién? Es el más chico, el valor más bajo de la función. Por lo tanto, va a ser igual al mínimo absoluto. ¿Está claro eso? Bien. Voy a suponer que me dijeron que sí. Entonces, tenemos este punto, tenemos el máximo absoluto, tenemos el mínimo absoluto. Pero si yo me fijo en este mínimo absoluto, es a la vez que, porque puedo definir un entorno, de ahí que digo que tienen que tener bien en claro que es un máximo absoluto, un mínimo absoluto, y los extremos relativos. Como es un mínimo absoluto que está dentro del intervalo y que puedo definir un entorno del punto C, donde ese valor es el más bajo de la función en ese entorno, entonces M es a la vez mínimo absoluto y también mínimo relativo, extremo relativo. Condición necesaria, pero no suficiente para la existencia de extremo relativo, que era que la derivada primera en esa función sea igual a 0. Yo acá ya sé que es un mínimo relativo. O sea que si es mínimo relativo y la función es derivable, su derivada necesariamente va a tener que ser igual a 0. No lo estoy buscando, no estoy inventando. Es extremo relativo. Entonces, la derivada de la función, por esta situación de que es mínimo relativo, eso no está claro en el apunte, por eso lo estoy enfatizando acá. Por esa condición de ser mínimo relativo, sabemos que f' en C, por condición necesaria y no suficiente, va a ser
igual a 0 en ese punto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Uno, por favor, que me Sí, diga. profe. que sí. Sí, profe. Sí, se Sí, entiende. profe. Bien, entonces, como es la derivada de la función, la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto va a ser horizontal. ¿Sí? Fíjense, esta es la recta tangente a la función en ese punto. Y es paralela a la recta secante que une los puntos extremos en ese intervalo. O sea que esta tiene que ser paralela a esta recta que une los puntos extremos. Está basado en eso el teorema. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, Entonces, profe. cuando yo acá ya encuentro f' en C es igual a 0 por condición necesaria y pero no suficiente, era no insuficiente, por condición necesaria de extremos relativos, no es insuficiente, es condición necesaria pero no suficiente, de existencia de los extremos relativos, entonces, como ya encontré, existe un ser que pertenece al intervalo AB, tal que f' en C es igual a 0. Con lo que queda demostrado teorema de Grover. En el caso A. Lo mismo voy a hacer con los otros casos, pero voy a ir un poco más rápido. ¿Estamos? Avísenme cuando si se termina volvemos a entrar, porque ya dejé reservada otra para las 7:40, creo que era una cosa así, Bueno, 7:45, ya volvemos a entrar. Dale, profe. ¿Está, profe? Está. O No sé sea, por qué me dice actualizar, me dice, pero tengo miedo de meterle y hacer lío. no, después no me actualizo por la duda. Sí, por la duda. Bien, bueno, seguimos con el caso B entonces. Siempre cuando M es distinto de N. Entonces, ahora B, si el anterior utilicé M, el máximo que sea igual al f de A y a f de B, ahora para el caso B voy a decir que el mínimo absoluto va a ser igual a f de A y va a ser igual a f de B, porque estos dos son iguales por hipótesis. ¿Está? Bien. Entonces, ¿cómo va a ser el gráfico en este caso? Al revés. Ahora, acá tengo A, acá tengo B. Acá tengo la recta que une los puntos, esto es f de A, f de B, y este va a ser igual al mínimo absoluto. Y por aquí va a estar el punto C, esto va a ser f de C, y esto va a ser igual al máximo absoluto. Nuevamente acá, M es máximo absoluto y también relativo. ¿Por qué? Porque puedo fijar un entorno del punto C donde ese punto es el más alto de la función. Entonces, existe un C que pertenece al intervalo AB, tal que f' en C va a ser igual a 0, porque es extremo relativo y por condición necesaria, pero no suficiente para su existencia.
f' en C va a ser igual a 0, la pendiente de la recta tangente a la función en el punto C va a ser horizontal, y esta recta tangente va a ser paralela a la recta secante que une los puntos extremos del intervalo. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, bien. Sí, profe. Estoy gritando. Sí, profe, se la escucha bien. Bien. Con lo que queda, demostrado Roll. Teorema de Roll. En cada uno de los puntos te le ponen. ¿Está? Borro. Vamos al tercer caso y último. Acá siempre el máximo es distinto al mínimo, ¿no es cierto? Evidentemente se ve ahí. El tercer caso, M es distinto de M, pero también es distinto de F de A. Por supuesto que F de A es igual a F de B. Entonces, el gráfico va a ser una cosa, podría ser, ¿no es cierto? Podría ser, pero este punto y este tienen que ser iguales, F de A igual a F de B. Este va a ser el máximo absoluto, C1 lo voy a llamar. Este va a ser el mínimo absoluto, lo voy a llamar C2. Y este B. Entonces, F de C1 es el máximo absoluto. F de C2 es el mínimo absoluto. Y ahora en este caso, tanto el máximo y el mínimo son absolutos y también relativos. Y por esta condición de ser extremos relativos, puedo definir un entorno en cada uno de esos puntos, donde este valor es el máximo y el valor es el mínimo en ese entorno. Puedo decir que existe C1 y C2 que pertenecen al intervalo AB, tal que F' en C1 va a ser igual a 0 porque es un extremo relativo, y F' en C2 va a ser igual a 0, por lo tanto existe un punto acá y otro punto acá, donde las tangentes son horizontales y paralelas a la recta que une los puntos extremos del intervalo. Con lo que queda demostrado teorema de Roll. Termino Roll. ¿Está? Si después tienen algunas dudas antes de los exámenes y demás, volvemos de nuevo sobre lo mismo. No tengo problemas. Profe, Quedan algunas dudas. ahora, Vamos con la gracia. profe, en los exámenes, ¿únicamente con el enunciado entonces está bien o hay que hacer toda la demostración? No, toda la demostración va. Ah, ya. El teorema está compuesto por el enunciado. Si la quieren definir las hipótesis y la tesis, que es lo que van a demostrar. La tesis en Roll es que que exista un punto interior al intervalo donde la derivada sea nula, sea 0. ¿Está? Esa es la tesis. Las hipótesis es las condiciones que tienen que reunir
f de x, que sea continua en el intervalo cerrado, que sea derivable en el intervalo abierto, y además que f de a sea igual a f de b. ¿Está? Permiso, chicos, me voy a... Estoy entrando en calor rápidamente. ¿Estamos? Bien, está quedando... Me vuelven a pedir que actualice. Bueno, vamos a comenzar ahora teorema de Lagrange. Actualice, me dice actualice ahora para eliminar el límite de tiempo de 40 minutos. No sé qué hacer. Pero me va a pedir que le pague este Zoom, me parece. Pero no sé. Y nos conectamos de vuelta, profe. Pero todavía Ya tengo 1 actualiza minuto rápido. 30. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Ahora cuando quede un poquito menos, teorema de Lagrange. Lagrange. Teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange es la generalización del teorema de Rolle. Vieron que Rolle, las dos funciones tenían que tener la tangente en el punto horizontal. Bueno, acá la función de Lagrange es de este tipo. O sea que está inclinada. Por eso se dice la generalización del teorema de Rolle. Entonces, por favor, para el examen hagan bien, estudien bien los gráficos de la función. ¿Está?